Hola a todos y todas. La competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas. Así comienza la obra seminal de Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los gurús de la administración de empresas. Esta obra de 1985, titulada Estrategia competitiva, es posiblemente el trabajo más completo desde el punto de vista teórico para el estudio de la dirección estratégica de la empresa. En este vídeo vamos a hablar del concepto de estrategia a nivel competitivo, así como de la ventaja competitiva, que no es más que el resultado del éxito en la implantación de la estrategia competitiva. Además, explicaremos los elementos de la ventaja competitiva e introduciremos los tipos de estrategias competitivas que propone el profesor Porter. Porter indica que la selección de la estrategia se fundamenta en dos aspectos. En primer lugar, cómo de atractivo es el sector en el que la empresa opera en términos de rentabilidad, lo cual hace referencia a los factores externos o no controlables al 100% por la empresa. Y en segundo lugar, cuál es la posición que la empresa ostenta dentro de ese sector, es decir, lo referente a los factores internos, factores propios de la empresa para competir en ese sector. Estudiar los conceptos de estrategia y ventaja competitiva e interiorizarlos es un ejercicio de alto interés para cualquier persona que pretenda dedicarse a la gestión empresarial. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones sobre la estrategia a seguir y la ventaja competitiva que se pretende alcanzar representa la base para conocer hasta qué punto la empresa va a ser más o menos rentable que el resto de los competidores del sector, ya que determina cómo la empresa va a competir en ese entorno y con los recursos de los que dispone. Así, la estrategia competitiva debe considerar ambos aspectos, externo e interno, para conseguir que la empresa sea rentable y, a poder ser, la más rentable del sector. El primer concepto que vamos a estudiar es el de ventaja competitiva. Se define como esa característica o grupo de características que tiene la empresa y que no tiene el resto de competidores. Esa distinción la sitúa en una posición superior y de ahí que se considere ventaja. De hecho, a mí me gusta comparar el concepto de ventaja competitiva con la situación de ventaja en deportes como el tenis o como el pádel. Que un jugador esté en ventaja significa que va ganando el partido, ya sea porque está haciendo un juego impecable o simplemente porque está jugando mejor que el competidor. Para el profesor Porter, que es el creador del concepto, una empresa estará en una posición de ventaja competitiva solo si dicha situación se traduce en una rentabilidad superior. Así, podemos presentar un continuum de situaciones para determinar en qué nivel de logro de ventaja competitiva se encuentra la empresa considerando la dimensión alta-baja rentabilidad. Una empresa estará en una situación de desventaja competitiva cuando no cuenta con esa característica distintiva y por tanto tendrá una nula o baja rentabilidad. Una empresa se encontrará en una situación de paridad competitiva cuando cuenta con esa característica distintiva pero también la tienen el resto de los competidores, por tanto, pues su nivel de rentabilidad no debería verse afectado. Sin embargo, una empresa contará con una ventaja competitiva cuando ella y solamente ella cuenta con esa característica distintiva que el resto de competidores no tiene. Será una situación temporal si el resto de competidores la imitan de manera rápida y será una ventaja competitiva sostenida en el tiempo si consigue mantener esa característica distintiva sin que el resto la imiten. Estos conceptos nos ponen de manifiesto que el objetivo de la ventaja competitiva obviamente es aumentar la rentabilidad. En términos de producto o de servicio, esa rentabilidad va a estar determinada por, en primer lugar, cuál es el coste de ese producto o servicio, en segundo lugar, cuál es su precio de venta y, por diferencia entre ambos, se obtiene el margen. No obstante, existen más elementos de la ventaja competitiva a los que también es importante considerar. En primer lugar, tenemos el denominado excedente del consumidor, como la diferencia entre el valor percibido por el consumidor y el precio. Representa el grado de satisfacción del cliente con el producto o servicio de la empresa. Dicho de otro modo, la valoración subjetiva del cliente de la relación calidad-precio. El cliente siempre va a tratar de elegir el producto o servicio de la empresa que más excedente le ofrezca. Es la parte de valor creado que se transfiere al cliente. Y entonces aprovecho para contar qué es el valor creado. El valor creado por la empresa es la diferencia entre el valor que los clientes asignan al producto o servicio, es decir, lo máximo que estarían dispuestos a pagar, y el coste derivado de su obtención.
No perdamos de vista que la ventaja competitiva está conectada con la rentabilidad, ya lo hemos dicho varias veces. Eso implica que la empresa tiene que maximizar el margen, es decir, ese valor creado del que se apropia. A corto plazo, para ello, solo puede modificar precio. Pero claro, si aumenta precio, aumenta margen, pero reduce excedente. Y si baja precio, aumenta el excedente, sí, pero disminuye el margen. Entonces, ¿qué se debe elegir? Dependerá de la situación. El siguiente ejemplo ilustra muy bien estos mecanismos que subyacen a los diferentes elementos de la ventaja competitiva. Es la fiesta del cine. La fiesta del cine es un evento con el que el espectador puede disfrutar de entradas de cine a un precio bastante inferior al habitual, alrededor de los 3 euros aproximadamente por entrada, pero solamente durante 3 días. Este evento comenzó a celebrarse anualmente en 2009, pero debido a su éxito, desde 2014 se celebra como mínimo 2 veces al año. Los exhibidores parten de un coste determinado y en función a ese coste determinan el precio de su producto, es decir, el precio de la entrada de cine. No obstante, a ese precio más o menos elevado, los clientes se plantean si ir o no al cine, porque consideran que es un producto caro. Su valor percibido, el valor percibido de acudir a la sala disminuye porque tienen diferentes opciones más baratas de ver cine. Por ejemplo, si están suscritos a plataformas digitales tipo Netflix, HBO, Movistar, o si deciden ver películas por internet, o si deciden asistir a otros espectáculos de ocio, o salir a cenar con los amigos, o incluso hacer uso de la piratería. Esto hace que desaparezca el excedente del consumidor. La solución del sector para esta situación de poca afluencia al cine fue la de organizar el evento La Fiesta del Cine. Y así, durante esos 3 días, los exhibidores bajan el precio de las entradas, aumentando considerablemente el excedente del consumidor, es decir, esa parte de valor creado por la empresa que se lleva al cliente. El resultado siempre es una afluencia masiva en esos días, por lo que la empresa compensa la reducción del margen con una alta rotación debido al incremento exponencial de la venta durante esos 3 días. ¿Y qué se gana con esto? Como los costes fijos de esa actividad, por ejemplo, abrir la sala, contratar la película, representan el grueso, la mayor parte de los costes de la misma. Al llenar la sala aumenta la ocupación media y por tanto se da mejor utilización de los activos, aumentando considerablemente la rentabilidad. El éxito de esta iniciativa pone de manifiesto el desajuste entre el valor percibido y el precio de las salas de cine. De hecho, basado en esta experiencia de la fiesta del cine, los exhibidores han aplicado otras medidas similares para los días normales. Por ejemplo, precios diferentes para cada película, bajar el precio conforme pasan semanas en el cartel, establecer precios especiales para grupos o para familias o tarifas planas mensuales, entre otras. Una vez comprendido el concepto de ventaja competitiva y sus elementos, la pregunta sería, por tanto, bueno, ¿y cómo puede conseguirla la empresa? Para responder a esta cuestión presentamos el concepto de estrategia competitiva, que se define como la forma mediante la cual una empresa se enfrenta a sus competidores para intentar ser más rentable que ellos. Es la vía a través de la cual se alcanza la ventaja competitiva. Dicho de otra forma, si la ventaja competitiva es el resultado final, la estrategia competitiva es la forma de conseguir ese resultado. El profesor Porter, padre del concepto, nos ofrece una clasificación de los diferentes enfoques competitivos a nivel estratégico, de los diferentes enfoques estratégicos a nivel competitivo en función de 2 variables. En primer lugar, si la ventaja competitiva está basada en el coste o, por el contrario, está basada en la percepción de exclusividad del consumidor. Y en segundo lugar, si la acción de la empresa se dirige a todo el mercado, es un enfoque estratégico genérico, o solo se dirige a un segmento específico. Recordemos que un segmento en el ámbito empresarial se define como grupos de consumidores que comparten ciertas características. Así surgen 3 enfoques estratégicos a nivel competitivo: el liderazgo en costes, la diferenciación y el enfoque o nicho o segmentación. Recordemos que, según el profesor Porter, para que la ventaja sea efectiva ha de ser sostenible en el tiempo, es decir, que su duración sea lo suficientemente larga
como para que la empresa pueda traducir esa ventaja en rentabilidad. En definitiva, partiendo de que, por un lado, las empresas compiten con el resto de los miembros del sector, dados unos factores externos y los recursos y capacidades propios de cada una de ellas. Y, por otro lado, que el objetivo de toda empresa ha de ser el aumento de la rentabilidad, la ventaja competitiva es lo que la empresa desea lograr y para ello toman decisiones sobre cómo van a competir, es decir, sobre cuál va a ser su enfoque estratégico a nivel competitivo. En otras palabras, el resultado exitoso de una estrategia competitiva es el logro de una ventaja competitiva para así ser el competidor más rentable del sector. Para saber más sobre este tema hay múltiples manuales y artículos disponibles. Mi recomendación es leer la obra seminal de Porter, Ventaja competitiva, específicamente el epígrafe sobre estrategias genéricas. Adicionalmente, también son muy interesantes los vídeos del canal de YouTube de los profesores Guerra y Nava. Muchas gracias por su atención.